mucha edificación, mucha información y creo que ha sido de mucha ayuda para todos y cada uno de nosotros. Entonces, vamos a continuar en Romanos, vamos a comenzar el capítulo 15, versículos del 1 al 3. Romanos, capítulo 15, versículos 1 al 3. Leemos lo que dice estos versículos y hacemos una oración para comenzar. Dice Romanos 15, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos darás de nueva cuenta, Padre, de ser expuestos a tu santa palabra de verdad, Señor. Tu palabra que es más cortante que cualquier espada de dos filos porque penetra hasta la misma alma, Señor, hasta el corazón de todos y cada uno de los que reciben tu mensaje. Te pido por el mensaje, Señor, que sea expuesto de una manera eficaz, Padre, sin titubeos, Padre, sin dudas, y sobre todo fiel a tu palabra, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, para que tú expreses lo que tengas que expresar, Padre, a tu pueblo, a esta congregación el día de hoy. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, Señor, prepara el terreno, prepara sus corazones y sus oídos, Señor, que estén bien abiertos y dispuestos, Padre, para aprender y para tomar, Señor, lo que en esta tarde será expuesto, Señor, porque estoy seguro, Padre, que es para edificación, tanto individualmente, Padre, pero más importante para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, para esta congregación. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Déjenme ver si funciona. Sí. Muy bien. Ok, muy bien. Gracias, Leo. Muy bien. Vamos a comenzar, mis hermanos, haciendo un pequeño ejercicio. Y no se preocupen, no va a ser nada físico ni por el estilo, porque pues hoy es domingo, hoy se descansa, es para estar a gusto. En las siguientes diapositivas voy a poner unas cosas que distinguen o caracterizan a algunas profesiones en el ámbito laboral. Y el chiste de este ejercicio es que ustedes me van a decir cuál es esa profesión basado precisamente en estas características, en estas cosas que yo les estoy poniendo aquí. Por ejemplo, esta es nuestra primera imagen de cosas características de una profesión, de un empleo. ¿Cuál será ese empleo? ¿Cómo están seguros? ¿Qué ven ahí? ¿Qué vemos ahí? Una placa de policía, pues sí, ¿verdad? Una placa de policía es de un policía. ¿Qué más? Vemos un arma de fuego, una macana y un radio. Ok, ¿verdad, Leo? Pues sí, precisamente si es un policía, sí le atinaron. Muy bien, dense un aplauso a todos ustedes. La siguiente, Leo, vamos a ver. ¿Qué profesión será esa? ¿Por qué están tan seguros? Okay, hay un martillo, hay una lanza. ¿La lanza qué simboliza? La lanza no, la balanza, ¿qué simboliza, mis hermanos? La justicia, exactamente. Bueno, vemos ahí un maletín, un escritorio. ¿Le das a la siguiente, Leo? Entonces quedamos que era y sí, efectivamente, es un juez. Vamos por la última. La siguiente, Leo, por favor. Bueno, ahorita. ¿Cuál será esa profesión, mis hermanos? Bombero, ¿verdad? Esa está muy fácil. De hecho, se las puse fáciles este, para no gastar tanto tiempo aquí, porque traemos para darle hasta las 3 de la tarde, mis hermanos. Entonces, un bombero, muy bien, le atinaron a todas, felicidades. ¿Por qué, mis hermanos,
pudieron identificar fácilmente estas profesiones que les puse. En este caso, porque las características, las cosas que se mostraron para cada uno, pues fueron muy distintivas. No hacía falta pensar mucho para saber que se trataba de un policía, saber que se trataba de un juez, para saber que se trataba en este ejemplo de un bombero. ¿Por qué? Porque son cosas que distinguen a esa profesión. Lo mismo podemos decir de muchas otras profesiones que existen alrededor del mundo, mis hermanos, pero ¿qué hay de un cristiano? ¿Qué hay de un cristiano? ¿Cuáles serían esas cosas que nos distinguen? ¿Cuáles son las características esenciales de un verdadero creyente? Ciertamente, a lo largo de las Escrituras podemos encontrarnos con pasajes que nos dan algo de luz en cuanto a este tema. Por ejemplo, en Romanos 13:14, no hace mucho lo vimos, el apóstol Pablo nos manda a vestirnos de Jesucristo. Vestirnos de Jesucristo con todo lo que esto conlleva y que ya tuvimos la oportunidad de estudiar esta misma serie. Vamos a Romanos 13:14, por favor. Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo. Mis hermanos, la vida cristiana se trata de vestirse. Obviamente, vestirse, como lo dice Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de ropa física que podamos llevar, no, se trata de ropas espirituales, por así decirlo. Según Pablo, aquellos que se visten del Señor son creyentes que no se enfocan en complacer los deseos pecaminosos de la naturaleza carnal. Creyentes verdaderos que dejan sus ropas viejas para vestirse ahora con la armadura de Dios, como se menciona en la carta de Efesios en el capítulo 6. Esto resulta, mis hermanos, de tal importancia que no es la única vez que el mismo Pablo nos hace esta ordenanza en específico. De hecho, son varios los pasajes que hablan de esto, pero acompáñame por favor a leer uno de ellos que se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. ¿Qué dice, mis hermanos? Gracias, mi hermano. Dice la versión Reina Valera. Vestíos, otra vez, vístanse, pues como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vamos al 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez Pablo dándonos la ordenanza de vestirse conforme a Dios o de Jesucristo. Mi hermano, una pregunta y no me la tienes que responder, es para que medites en ella y te respondas a ti mismo. ¿Acaso, mi hermano, tu vida muestra misericordia? ¿Acaso tu vida muestra, mi hermano, benignidad? ¿Muestra humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, como lo veíamos en el versículo 13? En fin, todas las cosas que se mencionan en los versículos que acabamos de leer. Lo pregunto, mi hermano, porque si esto no es así, si tu vida no muestra estas cosas, entonces déjame decirte que no estás vestido del Señor Jesucristo. Por duro que parezca, por duro que se escuche, mis hermanos, la palabra es muy clara en cuanto a esto.
Y no podemos ignorar, mis hermanos, simplemente lo que está escrito. Sin embargo, dentro de todas estas características esenciales de un verdadero creyente, que un verdadero siervo de Jesús tiene que estar vestido, una de ellas, mis hermanos, resalta más que todas. Una en especial es la que resalta más que las demás. Y si me acompañan a leer un poco más adelante, en este mismo pasaje, en Colosenses 3, pero ahora en el versículo 14, vamos a saber de qué se trata. Colosenses 3:14, mis hermanos. Gracias. ¿Cuál es esta característica? Sobre todas estas cosas, las que ya nos mencionó Pablo en los versículos anteriores, sobre todas ellas, mis hermanos, eh, perdón, sobre todas estas cosas vestidos de ¿qué? De amor. De amor que es el vínculo perfecto. Esta es la característica que más debería de distinguirnos, mis hermanos, como cristianos, como creyentes. El amor, mis hermanos, el amor es vital en la vida cristiana de todos y cada uno de nosotros. Y obviamente me estoy refiriendo al amor fraternal que debe de existir entre hermanos, entre creyentes, entre discípulos de Jesús. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús, mis hermanos? Entonces debe de haber amor fraternal entre nosotros. Debe de haberlo, mis hermanos. No por nada, dentro de las escrituras se pueden encontrar infinidad de pasajes que hablan precisamente del amor fraternal que debemos de tener. Por ejemplo, vamos a ir a Juan 13, 34 y 35. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Juan 13, 34 y 35. Gracias, Ari. ¿Tenemos otra versión, por favor? Gracias. Ámense unos a otros. ¿Quién dijo esas palabras, mis hermanos? Jesús, Cristo, antes de ser crucificado. Él nos mandó que nos amáramos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La importancia que tiene el amor entre hermanos. El mismo Jesús mencionó que si tenemos y mostramos amor los unos con los otros, entonces las demás personas van a comprobar que en verdad somos sus discípulos. Pero hermano Iván, ¿qué tiene todo esto que ver con el mensaje de hoy? No coman ansias, mis hermanos. Prisa no tenemos. Quiero pensar. Resulta muy interesante la manera en que la versión Palabra de Dios para Todos traduce el versículo que acabamos de leer en Colosenses 3:14. ¿Alguien tiene la versión Palabra de Dios para Todos de Colosenses 3:14 que nos pueda compartir? Mano Cristian, si está o no está. Ok, no se preocupen, aquí la traigo. Venía preparado. Colosenses 3:14 en la versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente: pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente
unidos. El amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Y aquí, mis hermanos, aquí precisamente está el punto clave. El amor es lo que nos permite gozar de una unidad perfecta entre hermanos. Una iglesia unida es una iglesia que se ama, una iglesia en la que sus miembros muestran amor unos con otros. Vamos a tomar esto muy, muy en cuenta, mis hermanos, y vamos a empezar a desgajar lo que el versículo clave de Romanos 15 eh, tiene para decirnos el día de hoy. Romanos 15:1. Gracias. Mis hermanos, el primer punto a resaltar es que aunque estemos en un nuevo capítulo dentro de la carta que el apóstol Pablo le escribió a los miembros de la iglesia en la ciudad de Roma, se sigue hablando de lo mismo que vimos durante el capítulo anterior, el capítulo 14. De hecho, se dice que el versículo 1 del capítulo 15 en realidad tendría que ser el versículo 24 del capítulo 14, por la razón que les acabo de compartir. Prueba de esto, mis hermanos, es la frase con la que comienza Pablo en el versículo 1 y que si se han dado cuenta, se ha vuelto característico del apóstol durante las cartas que él escribió. ¿Cuáles son esas primeras palabras? Así que, así que son las palabras que se usan para conectar la idea o argumento anterior con el que sigue, con el que va después de estas palabras. ¿Y de qué viene hablando Pablo en el capítulo anterior? Ya lo vimos. Precisamente de las llamadas áreas grises o áreas de opinión que nuestros hermanos predicadores ya han explicado y ya han expuesto durante las últimas semanas. Es de lo mismo que viene hablando Pablo y de lo que va a hablar en el capítulo 15 también. El contexto entonces nos deja ver que se sigue tratando del tema de los asuntos relacionados con la comida, con la bebida, con los días dentro de la iglesia en Roma y de cómo los miembros se comportaban en estas áreas que les acabo de mencionar. Ese es el contexto de este capítulo 15. Y Pablo, mis hermanos, Pablo sabía que algunos miembros de la iglesia en Roma provenían de un trasfondo o tenían un trasfondo judío y que a ellos les resultaba sumamente difícil, sumamente complicado desconectarse de lo que el Antiguo Testamento estipulaba con respecto a la comida, con respecto a la bebida, a las festividades y ceremonias religiosas ordenadas precisamente en la ley que ellos tenían, en la ley mosaica. Por otro lado, Pablo también estaba consciente de que otra parte importante de la misma iglesia de Roma venía de un trasfondo completamente diferente a los judíos, uno gentil. Acuérdense que antes así se dividían la gente, los judíos y los gentiles. Para los judíos solo había esta distinción, judíos y gentiles. De hecho, los gentiles, mis hermanos, esta parte de la iglesia en Roma constituía la mayoría. La mayoría la mayor parte de los miembros de la iglesia en Roma eran precisamente gentiles, que quiere decir que no tenían un trasfondo judío. ¿Cuál era el problema que se estaba presentando con esto? Pues que los gentiles, a diferencia de los judíos, sabían que tenían la libertad de comer de todo lo que estaba disponible para aquellos en ese entonces. Además de que ya no era necesario guardar, ya no era necesario cumplir con estas fechas, con estos rituales religiosos del calendario del pueblo de Israel. Ellos sabían esto. Pero debido a esta situación,
Pablo estaba preocupado. Pablo estaba preocupado de que estas diferencias que había dentro de la misma iglesia en Roma pudieran afectar la unidad dentro de la iglesia. Pablo tenía esta preocupación, esta unidad que, como ya vimos en la introducción al tema, es de suma, de vital importancia para una iglesia. Porque aunque eran hermanos en Cristo, tanto judíos como gentiles, pensaban de maneras muy, muy diferentes. Mi hermano, ¿todos pensamos igual aquí? Claro que no, claro que no. Cada cabeza, hay un, hay un dicho que se dice mucho, que cada cabeza es un mundo. Cada quien trae sus cosas, cada quien trae su trasfondo, de dónde viene, las cosas que le sucedieron antes, y no pensamos lo mismo. ¿Qué fue lo que tuvo que decir Pablo ante esta situación tan preocupante? Romanos 15:1 menciona, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de quién? De los débiles. Los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Eso dijo Pablo. Mis hermanos, no es la única ocasión en la Biblia en la que se distinguen dos tipos o dos grupos de personas. Por ejemplo, en Apocalipsis 3 se hace referencia, si ustedes recordarán, a los fríos y a los calientes. Fríos y calientes, siendo los primeros los, los, los calientes, perdón, no, siendo los calientes, los segundos, los creyentes dedicados a Dios, y los segundos o los fríos, los incrédulos que aún no han sido salvos. A su vez, en Mateo 25 se nos muestra una representación del juicio a las naciones usando otra vez una clasificación entre dos grupos. En este caso son los de la derecha, a mi derecha esta, o diestra, y los de izquierda o siniestra. En esta ocasión, los de derecha son las ovejas que le darán el reino de Dios, mientras que los de la izquierda son cabritos para los cuales, dice la palabra, el fuego eterno será su fin. Nada más quería darles otros dos instancias en la misma escritura en donde se hace la distinción entre dos grupos. Ahora en Romanos se hace la distinción entre los fuertes y los débiles en la fe. Pablo sabía que ambos grupos estaban conformados, como les dije, por miembros creyentes. Pero la diferencia era que algunos de ellos, los que Pablo se refiere como débiles en la fe, no estaban seguros si por su cristianismo ellos tenían permitido hacer ciertas cosas. Como ya lo vimos, ellos no estaban seguros de consumir ciertos alimentos, de celebrar ciertas fiestas, no estaban seguros de guardar o no ciertos días. Pero esto en sí, mis hermanos, no era el problema. Esto en sí no era el problema, porque el problema venía cuando estos creyentes débiles juzgaban a los fuertes en la fe, a los creyentes fuertes en la fe. ¿Por qué? Precisamente por el uso que le daban a su libertad cristiana y que ellos consideraban pues que no era correcto. Sin embargo, los creyentes ahora fuertes en la fe tampoco estaban comportándose de una manera correcta. Tampoco se estaban comportando correctamente, mis hermanos, ya que ellos estaban de cierta forma menospreciando a los débiles. ¿En qué sentido? Ellos se mostraban insensibles ante esto. En, ellos no tenían
preocupación alguna de la manera en que ellos estaban viviendo su libertad en Cristo y no tenían consideración de que esto a lo mejor pudiera afectar a los hermanos débiles en la fe. Por eso los estaban menospreciando en cierto sentido. En conclusión, ambos grupos, tanto el de débiles como el de fuertes, estaban faltando a la ley del amor y de la unión en Cristo. Y esto, mis hermanos, Pablo sabía que no podía estar sucediendo dentro de la iglesia, dentro de la familia en Cristo, que eran tanto débiles como fuertes. Es por ello que Pablo les menciona estas palabras. Algo que resulta interesante, mis hermanos, es la manera en que Pablo se incluye en uno de estos grupos. No sé si se dieron cuenta. Pablo se incluye en uno de estos grupos. ¿En cuál, mis hermanos? El primero, en el de los fuertes en la fe. Pablo menciona los que somos fuertes, los que somos fuertes. Y algunos de nosotros pudiéramos llegar a pensar, pues, qué Pablo tan engreído, Pablo tan presumido, y eso que se dice cristiano. Pero no es así, mis hermanos. No es por ahí, de hecho es todo lo contrario. Y toma mucho sentido cuando vemos ahora el trasfondo religioso que Pablo tuvo anteriormente, antes de su conversión. Saulo, antes de ser Pablo, no solamente pertenecía al judaísmo, sino que llegó a ser, dice la palabra, un judío sumamente escrupuloso y dedicado en el cumplimiento de la ley. De hecho, el mismo Pablo, en la carta a los Gálatas, escribió lo siguiente, que podemos ver en Gálatas 1, 13 y 14. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Gálatas 1, 13 y 14. Gracias. ¿Se escucharon, mis hermanos? Eso era lo que Pablo, hacía previo a su conversión. Dice la versión Reina Valera. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, continúa Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En otras palabras, mis hermanos, Pablo les estaba diciendo, pueden buscar a cualquier judío que se les venga a la mente, que ustedes quieran, de pasado, presente, pueden buscar a cualquiera. Y yo, y con esa seguridad, yo era más celoso que él. Yo era más celoso que él. Cuando era Saulo, era un celoso perseguidor y asolador de la iglesia. Se esforzaba en sobremanera para cumplir al pie de la letra todas y cada una de las regulaciones de la ley. Esto era Saulo. Hasta que en su camino a Damasco se encontró con Cristo y su historia cambió completamente, como ya sabemos. Desde ese momento, desde el momento de su conversión, de que Cristo se apareció a él en el camino a Damasco, desde ese momento, todo ese celo, todo ese esfuerzo, todo ese conocimiento, ahora iban a ser dirigidos a servir a Dios. Ya no a asolar a la iglesia, ya no a mostrarse de la manera en que se ha mostrado persiguiendo
torturando, todo eso, mis hermanos, ahora iba a ser dirigido a servir a Dios. Y de hecho muchos comentaristas creen que cuando Pablo menciona que se fue a Arabia durante 3 años, después de su conversión, él se dedicó al estudio de la palabra. Él tenía el conocimiento ya, porque él se sabía la ley al pie de la letra de manera de memoria. Pero ahora, mis hermanos, insisto, muchos comentaristas dicen que durante estos 3 años Pablo se dedicó al estudio de la palabra, de la misma palabra que él sabía, pero ahora con una perspectiva diferente. Ahora Pablo veía a Jesús en cada palabra del Antiguo Testamento. Y eso cambia la perspectiva completamente. Si no vemos a Jesús, mis hermanos, a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque toda la palabra apunta a Jesús. Entonces, ¿engreído Pablo? Totalmente no, mis hermanos. Pablo sabía que él pertenecía al grupo de los fuertes en la fe. ¿Por qué? Porque él era un fuerte en la fe. Así como él, nosotros debemos de estar bien conscientes de a qué grupo pertenecemos. Muchas veces nos gana el orgullo y queremos vernos fuertes cuando en realidad no lo somos. Los invito a hacer esa introspección cada uno y ver en qué grupo se encuentra. Porque no es de que si no es fuerte en la fe lo vayamos a excomulgar y a correr de la iglesia. No, mis hermanos. Somos creyentes. Débil o fuerte, somos creyentes y debemos demostrar amor unos con nosotros, unos con otros. Siguiendo adelante, mis hermanos, ¿qué les dice a los hermanos fuertes en la fe el apóstol Pablo? Él les dice que deben de soportar las flaquezas de los débiles. Soportar, palabra griega bastazó. Ahí se las escribí para que no batallen. Griego bastazó, que quiere decir sobrellevar, llevar o sustentar. Hace referencia a tomar algo para poder cargarlo y así aligerar la carga, obviamente hablando de 2 personas. De hecho, si me acompañan a Gálatas 6:2, es la misma palabra que se utiliza en este versículo. Gálatas 6, versículo 2. Gracias. Es un versículo muy conocido por nosotros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La misma palabra, bastazó, sobrellevar, pero ahora en este preciso versículo se traduce como sobrellevar. ¿Sobrellevar qué? Precisamente ya lo vimos, las cargas unos de los otros. Entonces, y como queda claro en lo que se menciona en el versículo 1, Pablo les confía la responsabilidad a los hermanos fuertes de hacer esto. No solo de soportar las flaquezas de los hermanos débiles, en primer lugar, sino de también no agradarse a ellos mismos. ¿Cuál es la razón de esto, mis hermanos? ¿Cuál piensan que sea la razón de esto? Noten que Pablo no dijo, como tal vez algunos pudiéramos pensar, Pablo no dijo, nosotros como fuertes en la fe tenemos un mejor entendimiento del Evangelio y sus implicaciones. Por lo tanto, es responsabilidad de nosotros decidir cómo se debe conducir la iglesia.
Esto lo mencionó el pastor Sugel Michelén como comentario, como ejemplo. Hermano, estoy seguro de que muchos de nosotros actuaríamos de la manera en que menciona el pastor Sugel, si nos hubiera tocado estar en aquellos tiempos. No, es que yo soy fuerte en la fe. Y como fuerte en la fe, pues yo sé lo que le conviene más a la iglesia, porque tengo el conocimiento, porque bla, 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 bla. Nuestro orgullo saldría a flote. Estoy seguro que muchos lo haríamos así, porque es lo que hacemos en la actualidad, mis hermanos. Tristemente es lo que hacemos muchos hoy en día. En lugar de procurar sobrellevar las cargas de nuestros hermanos débiles, les agregamos aún más. En lugar de procurar agradarles, los vemos por encima del hombro, con desprecio, soberbia. Pero esto no debe ser, mis hermanos. No debe de ser. Debemos de estar conscientes que para poder guardar el vínculo de la unidad, como ya vimos, para poder guardar este vínculo en la iglesia, los fuertes o maduros en la fe debemos de dar el ejemplo a los hermanos débiles, a los nuevos en la fe. ¿A quién van a voltear a ver estos hermanos nuevos en la fe? Obviamente a los que ya tienen tiempo aquí, a los fuertes o a los que se supone deberíamos de ser fuertes en la fe. Es el ejemplo que damos. Es lógico, mis hermanos. Se supone que nosotros como fuertes ya sabemos un poco, un mucho más que ellos. Como el hermano mayor de una familia a quien sus padres encargan que dirija, que aconseje a su hermano menor, que lo cuide, que lo procure, no que lo ponga a caminar en las paredes y en el techo y que les pique los ojos o cosas así. Conste que no estoy hablando de algún ejemplo en específico, se me vino a la mente, pero hermanos, es eso, es eso. Y obviamente, mis hermanos, ¿qué hace falta para que existan hermanos nuevos en la fe? Que vengan, que vengan. Para que vengan, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Hablarles. Y cuando ellos vengan, como nuevos en la fe, como débiles en la fe, ¿cuál es nuestra responsabilidad de los que ya estamos aquí? Como fuertes en la fe, prepararnos, prepararnos. Uno no se es fuerte en la fe de un día a otro, de la noche a la mañana, no. Es algo que lleva tiempo, es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere dedicación, como cualquier cosa. Los deportistas que están ahorita en los altos niveles y que ganan un chorro de miles de dólares, millones de dólares, se les paga eso porque son buenos, pero no fueron buenos de la noche a la mañana. Ellos fueron cada día mejorando, cada día eh, siendo mejores. Lo mismo es en la vida cristiana. Si tú te consideras un débil en la fe y a lo mejor ya tienes 5 años aquí, a lo mejor y te hace falta hacer algo, a lo mejor te hace falta más estudio, a lo mejor te hace falta más oración, a lo mejor te hace falta más juntarte con hermanos fuertes en la fe que puedan ayudarte a ser fuerte también. Es un trabajo de todos, mis hermanos, y todos lo tenemos que llevar a cabo. Un débil en la fe no se tiene que quedar ahí, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir evolucionando en su vida, en su camino en Dios, para ahora ser un fuerte en la fe y ahora como fuerte en la fe pueda ser de ejemplo a los nuevos o a los débiles en la fe que vayan llegando a la congregación, a la familia de Dios. Entonces es una cadena, mis hermanos, y tenemos que estar muy conscientes de eso. Como les digo, no todos tenemos las mismas convicciones. No todos pensamos igual y obviamente me estoy refiriendo a estos temas de opinión o áreas grises que hemos estado estudiando en estas semanas.
no a fundamentos básicos y esenciales de nuestra fe, que eso sí debemos de saber y estar bien conscientes de eso, y si estar bien firmes en no pensar otra cosa. Aquellos que tengamos una conciencia mejor informada, debemos de recibir a los débiles en amor y ayudarlos con toda paciencia, a seguir avanzando en su madurez. A veces nos falta paciencia, mis hermanos. Hay que tener mucha paciencia y en la escritura se puede leer toda paciencia. Y a lo mejor puede surgir una pregunta con todo esto. Entonces, ¿eso significa que debemos de dejar a los hermanos débiles en la fe hacer lo que ellos quieran? No, claro que no. Porque tampoco, mis hermanos, se trata de eso. No es lo que Pablo menciona. Ciertamente, Él nos ordena a no agradarnos a nosotros mismos al final del versículo 1. Pero, ¿qué menciona enseguida en el versículo 2? Romanos 15:2, por favor. Gracias, Maricruz. ¿Cada uno qué? Agrade. Agrade, agradar, palabra griega, aresco. Lo puse ahí una vez más. Palabra griega, aresco, que quiere decir agradar o complacer. Hace referencia a satisfacer o agradar, el ganar el favor o la aprobación de alguien, cumpliendo sus expectativas y a su vez estando de acuerdo moralmente hablando. Desde que mi hermano Eri mencionó estas palabras, se me quedaron bien grabadas y no creo que haya sido el único que le pasó. Nuestro hermano Eri dijo hace algunos sermones que ya no podemos decir que no importa lo que los demás digan de uno, digan de ti. Ya no podemos decir eso, mis amigos. Pero hermano, ¿qué no se supone que en Cristo tenemos libertad? ¿No se supone que en Cristo somos libres? Claro que sí. En Cristo somos libres, pero no te confundas. Porque la escritura es clara en cuanto a esto. Primera de Pedro 2, 15 al 17. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 15 al 17. Gracias, Cristian. ¿Alguna otra versión, por favor? ¿Está claro o no, mis hermanos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar, en que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo? Como libres. Ahí está, somos libres. Sí, y gloria a Dios por eso. Somos libres. Pero, que hay un pero enseguida del somos libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para qué, para hacer lo malo. No hay que ejercer esa libertad, sino como siervos de Dios, dice la palabra. ¿Podemos hacer entonces lo que queramos? No. Obviamente, si lo vemos dentro del contexto de la ley moral de Dios, sí, podemos hacer
lo que queramos dentro del estatuto que les estoy mencionando, dentro de la ley moral de Dios. Pero debemos de considerar ahora, mis hermanos, y este es el punto del pasaje, del sermón, debemos de considerar agradar a nuestros hermanos en la fe antes de hacerlo. Porque la libertad, como menciona el pastor Quiñelén, tiene reguladores. La libertad tiene reguladores y uno de ellos, si no es que el más grande, es el amor, precisamente. El amor. Y el pastor agrega que el que no tiene una verdadera libertad tampoco tiene la capacidad de negarse a sí mismo para agradar a su hermano. Volviendo a la pregunta que les hice. Entonces, ¿eso significa que dejemos a los hermanos débiles hacer todo lo que ellos quieran? Absolutamente no. Porque nosotros, como fuertes en la fe, debemos de tener la disposición de limitar su libertad, la libertad de nuestros hermanos débiles, en las ocasiones en las que se requiera. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, es lo que menciona Pablo. Pero luego da una condición enseguida en el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En lo que es bueno para edificación. Esa es la condición para agradar a nuestro prójimo, mis hermanos. En otras palabras, Pablo nos dice que no debemos de vivir para agradar a la gente, al prójimo. Y es importante aclarar esto porque pueden surgir confusiones. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a agradar a la gente? Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. ¿Alguien que no haya leído, por favor? Oh, gracias, hermano. El mismo apóstol hace una clara división entre los que buscan agradar a los hombres y los que buscan ser siervos de Cristo. ¿Y por qué hace esta división? Porque no se puede hacer ambas cosas, mi hermano. Es imposible. O vives para hacer una o vives para hacer la otra. No puedes vivir para hacer las dos. Y obviamente el mismo Dios nos manda o nos ordena a servir a los demás. Pero eso no quita que debemos de tener una limpia conciencia delante de Cristo cuando lo hacemos. En resumen, el versículo 2 de Romanos 15 se trata de que en lugar de insistir en la práctica de nuestra libertad cristiana, porque es nuestro derecho, hay que procurar intencionalmente ayudar a los demás en su proceso de santificación y su crecimiento espiritual. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Hermanos fuertes, esfuércense en amor, en ayudar a los hermanos débiles. ¿En qué o para qué? Para en su diario vivir, en su diario andar, procurando su edificación. Y ahora va un mensaje para los hermanos débiles. Hermanos débiles, solo les tengo un encargo. Permitan, permítanlo. Déjense. ¿Por qué? Porque muchas veces no aceptamos consejos. Muchas veces no aceptamos corrección si es necesario. Muchas veces nuestro orgullo es más grande y no queremos ver que nos estamos equivocando. Si un hermano en la fe viene a ti y te dice, hermano, te tengo este consejo,
Tal vez esto que estás haciendo no es correcto y tú lo ignoras, pero luego viene otro hermano y te dice lo mismo y decides ignorarlo también. Tal vez tu orgullo es más grande todavía que la disposición que tú tengas de seguir creciendo en Cristo. Es por eso que les digo y les pido a los hermanos débiles, a los hermanos nuevos en la fe, que si alguien, uno de los hermanos que ya tienen más tiempo aquí, que han visto, que saben, que han visto cómo se desenvuelven tanto aquí con los hermanos como a lo mejor en sus casas, que si alguno de estos hermanos va y les da un consejo, tómenlo, tómenlo. ¿Por qué? Porque les va a servir. Les va a servir, mis hermanos. Créanme que no lo hacemos para caer gordos, ni mucho menos, o para sentirnos más. No, lo hacemos porque les amamos. Lo hacemos porque les amamos y queremos procurar su bienestar espiritual y su edificación. ¿Solo porque Pablo lo ordena en la carta de los Romanos? En parte sí, mis hermanos. Pero él no da esta orden solo por darla así sin más. Pablo comparte también la razón por la que menciona estas palabras y usa, mis hermanos, el mayor y más sublime ejemplo que ha existido jamás en la historia de la humanidad. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:3. Gracias. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una pregunta, mis hermanos. ¿Acaso Jesús, durante su ministerio en la tierra, soportó las flaquezas de los demás, de los débiles? Sí, sí lo hizo y lo hizo incontables veces. ¿Acaso él se agradó a sí mismo? Nunca, mi hermano. Nunca, antes bien, con toda paciencia, con todo amor, con toda sabiduría, vino a servir y no a ser servido. Y me pudiera pasar aquí todo el día hablando de ejemplos bíblicos de esto que les estoy diciendo, de cómo Jesús se negó a sí mismo, no procuró agradarse a Él, de cómo Él soportó las flaquezas de los débiles. Me pudiera pasar toda la tarde hablando de esto, mis hermanos. Pero Filipenses 2, del 1 al 8, nos da un resumen, un general de esto. Filipenses 2, del 1 al 8, síganme por favor con la mirada. Filipenses 2, del 1 al 8 es un versículo también muy conocido. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que hizo, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, mis hermanos, fue el ejemplo para nuestros hermanos de Roma en aquel entonces, pero también sigue siendo el ejemplo para nosotros hoy en día. Pero Pablo va más allá todavía y él busca traer a la mente de los miembros de la iglesia en Roma el pasaje de Salmos 69:9, que dice, no lo busque, aquí se lo leo. Salmos 69:9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Denuestos o vituperios, como algunas traducciones lo manejan, viene de la palabra hebrea sharpá. Ahí lo puse de nueva cuenta para que lo tengan más visible. Sharpá, que quiere decir oprobio, quiere decir afrenta, infamia, deshonra y vergüenza. En otras traducciones bíblicas cambian esta palabra por ofensas o insultos. Este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento, mis hermanos, y es considerado como un salmo mesiánico. ¿Por qué es considerado como un salmo mesiánico? Pues contiene uno de los versículos que Jesús dijo o citó estando en la crucifixión. Salmo 69:21. Ahora sí, si alguien me ayuda, por favor. Una vez más. Gracias. Como les digo, es un salmo que el Señor Jesús citó cuando Él estaba colgado en la cruz. Por eso se considera un salmo mesiánico. Todos estos vituperios mencionados en el versículo 9 de Salmo 69, todos estos insultos, todas estas ofensas que la gente hacía, iban dirigidos a Dios Padre. Pero cuando Dios Hijo vino a este mundo y se encarnó, las infamias y los denuestos ahora fueron dirigidos hacia Él, hacia Jesús, el Hijo de Dios, ya que Jesús era la imagen viva del Dios Padre. Jesucristo abrazó, Jesucristo tomó para sí lo que el mundo y la gente en general decían y sentían con respecto a Dios. Por eso él menciona los vituperios de los que te vituperaban, a ti, Padre, ahora son míos, ahora yo los recibo, porque Jesús era Dios, era la imagen de Dios, por eso se menciona o hace referencia a Pablo a este salmo. En obediencia a su Padre y por amor a nosotros, Cristo decidió cargar sobre sí mismo toda la ira y todo el odio que una humanidad caída tenía contra Dios y que sigue teniendo, tristemente. La muerte sustitutiva de Cristo en la cruz, mis hermanos, es el ejemplo más grande de alguien que puso a un lado su propio bienestar para que nosotros, viles pecadores, sin esperanza alguna, ahora seamos acreedores
de una recompensa inmerecida, guardada en gloria con Dios, en la eternidad. ¿Por qué? Porque con su muerte nos dio vida. Jesús con su muerte nos dio vida. Perdiendo, ganó. Escucha bien, mi hermano. Jesús lo hizo posible. Él entregó su vida. Él decidió agradar al prójimo. No tuvo ningún esbozo de orgullo. Él lo hizo posible. Y nosotros no somos capaces de limitar nuestra libertad por amor a los demás. Cristo entregó todo. Cristo entregó su vida. Fue el ejemplo para muchas personas, sigue siendo el ejemplo para muchas personas. Y nosotros no podemos hacer eso. Hermano fuerte en la fe, Jesús dio todo de sí. Todo de sí. Lo menos que podemos hacer es tratar de limitarnos en aquellas cosas que en sí nos resultan lícitas, podemos hacer, pero que en un momento dado o en alguna circunstancia en específico, en particular, nosotros estamos conscientes y sabemos que pueden hacer tropezar a otros hermanos. Hay que limitarnos. No podemos hacer lo que nos plazca. Ya no, ya no, mis hermanos. En lugar de vivir para agradarnos a nosotros mismos, debemos de procurar ahora el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. No hay más, no hay más que eso. De lo contrario, mi hermano, aunque tú digas y jures y perjures que en Cristo eres libre, la verdad es que no estás más que demostrando ser un esclavo de esa libertad de la que tanto te glorías. Quiero terminar con un pasaje muy conocido y usado que el mismo Pablo mencionó. Y Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. No lo sabemos de memoria, mis hermanos. ¿Qué dice? Gracias. Pues, hermanos, a veces hacemos uso de este versículo de una manera tan errónea y a la ligera. Todo me es lícito, todo lo podemos hacer. Entonces significa que podemos robar. ¿Podemos robar? No. Todo me es lícito, entonces podemos codiciar la mujer de nuestro prójimo. Hermano, estoy hablando a gente cristiana. Estoy hablando con gente cristiana. Todo nos es lícito, sí, pero una vez más, dentro de la ley de Dios. Dentro de los límites de la ley moral de Dios, sabemos que todo nos es lícito. Y esto es gracias a la libertad dada a nosotros por medio de Cristo. Pero el día de hoy te hago la invitación a considerar a tu hermano en la fe. Cada vez que pienses en una de estas cosas lícitas que puedes hacer, pero que puede que no traiga edificación alguna para tu hermano. Piensa dos veces antes de actuar. Ten consideración por tu prójimo y su salud espiritual.
No por nada la Biblia dice y da la advertencia, y es muy fuerte la advertencia, que mejor le fuera a alguien que tropieza, a un hermano en la fe, amarrarse una piedra al cuello y aventarse a las aguas. Mejor le fuera eso que tropezar a alguien, a un hermano en la fe. Mis hermanos, todo lo que está escrito es para nuestra ayuda y para nuestro bien. Y es un tema duro y es un tema fuerte, pero es algo que tenemos que hacer. Si queremos ayudar y ser de edificación a nuestros hermanos dentro de la congregación. Si hacemos esto, mis hermanos, no buscar nuestro propio bien, sino el bien de nuestro prójimo, sino el bien de nuestro hermano. Si hacemos esto, estaremos contribuyendo a la edificación de nuestro prójimo. Pero no solo esto, sino que también mostraremos amor hacia nuestros hermanos, lo que a su vez traerá unidad a la iglesia, lo que a su vez mostrará que somos verdaderos siervos de Jesucristo. Amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. Vamos a